El documento E, los profetas y el nombre de Dios. En 931 a.C. muere Salomón y lo sucede su hijo Roboam, que inmediatamente debe enfrentar una rebelión de las tribus del norte. El hombre de la tribu de Efraín que la encabeza, llamado Jeroboam, organiza ese mismo año una nueva asamblea de Israel en la histórica ciudad de Siquem. Se convocó allí al heredero para proclamarlo rey, pero no sin antes plantearle algunas exigencias. Reunidos le dijeron a Roboam: «Ahora tú aligera la dura servidumbre y el pesado yugo que puso sobre nosotros tu padre, y te serviremos». Ante el rechazo total de Roboam, las tribus se retiraron de la mesa de negociaciones, recuperando el grito de Seba de Benjamín: «¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Yesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David». Roboam logró escapar y llegar a Jerusalén, donde la burocracia del Estado se mantuvo leal a él. Aparentemente pudo convencer a toda la tribu de Judá y a gran parte de la de Benjamín de que permanezcan aliadas al poder central. Mientras tanto, las tribus proclaman rey a Jeroboam, que vuelve a un tipo de gobierno similar al de Saúl. Él era el comandante del ejército, pero no construyó una burocracia civil, ni un sistema elaborado de cobro de tributo, ni un templo con personal dependiente de la corona. Estableció lugares de culto en ciudades que nunca habían sido monárquicas y eran antiguos centros donde desde hace mucho se adoraba a Yahvé. Los santuarios de Betel y Dan no estaban emplazados en tierras reales. Sus autoridades no eran empleadas de la corona. Los textos bíblicos que narran los acontecimientos de esta época están en los libros de los reyes. A pesar que parece que el movimiento de Jeroboam era un esfuerzo para devolverle al pueblo sus tradiciones, la versión de los acontecimientos de Jerusalén logró colarse en el texto que contamos hoy a través de versículos como: «Hicieron mal a los ojos de Yahvé, yendo por el camino de Jeroboam y por el pecado con que hizo pecar a Israel». Los intereses de las tribus del norte fueron cuajando al calor de la guerra. Asiria comienza nuevas oleadas expansionistas. Las invasiones ya no iban a parar. Fueron tiempos difíciles para el pueblo, que tuvo que volver al pago de tributos altísimos a los imperios extranjeros que los dominaron. Como a las potencias extranjeras solo les interesaba extraer toda la riqueza que pudieran de sus países conquistados, decidieron que era mejor conservar las estructuras de poder que hubiera para evitar los dolores de cabeza políticos e ideológicos de dominar directamente un pueblo. Hoy basta con abrir un periódico con un poco de conciencia crítica para advertir que esta tecnología de dominación cuenta con mucha vigencia. En ese entonces, al igual que hoy, existía un grupo de personas en el interior de la sociedad sometida que se asociaba al poder invasor para conservar sus privilegios a cambio de asegurar a los amos extranjeros el pago regular del impuesto que todo el pueblo debía pagar. Este sistema de dominación aparentemente estable no conformaba de ninguna forma al pueblo campesino de Israel. Los reyes que tuvo durante los 200 años posteriores a la muerte de Salomón, de una forma u otra, tuvieron que transar con la superpotencia de la época y por lo tanto se ganaron el rechazo de su pueblo. Como ya vimos, esta gente era de armas tomar, entonces se multiplican las rebeliones, los complots y los asesinatos. En aquellos 2 siglos se suceden 19 reyes en Israel. Detrás de cada movimiento popular estuvieron los profetas. Esta es su época de oro, no porque les haya ido muy bien, sino porque tuvieron mucho trabajo y protagonismo. En el norte seguían vivas las tradiciones del desierto, el espíritu de clan y el rechazo de toda centralización del poder, en especial de los lugares de culto. Los profetas fueron los líderes populares que condujeron al pueblo en sus luchas por restablecer el culto original de Yahvé. Políticamente, esto se traduce en voltear a los reyes y volver a la sociedad de campesinos. Los profetas estaban allí para criticar la arbitrariedad de los reyes y anunciarles su caída.
Agías, Jehú, Miqueas y Eliseo pertenecen a esta impronta. Durante el reinado de Ahab surge el que probablemente haya sido el mayor de los profetas desde Samuel, el gran profeta Elías, que fue tan antimonárquico como su honorable antecesor. Parte importante de su lucha parece haber sido la oposición a la confiscación de tierras de los campesinos por parte del rey y su mujer llamada Jezabel, la hija del rey de Fenicia. El episodio de la viña de Nabot ilustra desde el punto de vista del pueblo cómo los reyes despojaban a sus súbditos. En esta época se abandona el principio dinástico de los padres que les dejan a sus hijos la corona y se adopta la designación por un profeta y por el pueblo. Es probable que para esta época se pusieran por escrito las historias sobre el origen de Israel, que el pueblo convulsionado se dio a sí mismo para enfrentar la lucha política en la que estaba involucrado. Las tradiciones de las tribus del norte fueron redactadas en el documento eloísta que más tarde quedaría integrado en el Antiguo Testamento a la vuelta del destierro. En los ambientes proféticos del norte donde se redactó se conocía ya el documento J, o tal vez sus primeras versiones. Se decidió entonces partir de lo que ya existía para darle un giro ideológico que concuerde con la idea de liberarse de cualquier gobierno central. Comienza su relato con Abraham. No va a buscar como J una introducción acerca del origen del mundo en los compendios egipcio y mesopotámico. Los intereses del pueblo estaban en juego día a día como para detenerse en cuestiones tan abstractas. Abraham es presentado por como un profeta, al igual que Moisés, que comparte con los ancianos de Israel el espíritu de Yahvé. Para el documento los intermediarios de la alianza del pueblo con Yahvé son estos personajes. La ceremonia que realizan para renovar el pacto confederativo aparece muchas veces en la versión norteña de la historia de estos años. El ritual, que consistía en montar un altar al aire libre para Yahvé, debió estar vigente durante mucho tiempo en el norte. El profeta reunía 12 piedras para representar a las tribus, las colocaba en algún lugar que sirviera de altar y listo. Quedaba así, renovada la alianza con Dios y entre las tribus. Elías es el último que realizó aquel rito, en un evento que se terminó degollando a orillas de un arroyo a 450 profetas de Baal, el dios favorito de Jezabel. En comparación con J, la versión eloísta de la historia remueve a Dios de una acción directa en los sucesos políticos de Israel. Los profetas son los que comunican la palabra de Dios al pueblo para conducir sus rebeliones. Según la versión las tablas de la ley son compuestas por Moisés en el monte llamado Joreb y no Sinaí, como afirmaba J. El conjunto de leyes del documento se conoce como el Código de la Alianza y contiene la ley del talión, que como vimos ya existía desde tiempos de Hammurabi, más bastantes reglas de culto y moral social que en ningún momento mencionan a un rey o una jerarquía de sacerdotes. La última característica importante de que vamos a señalar es la siguiente. En sus pasajes permanece secreto el nombre de Dios. La palabra Elohim, con la que el documento prefiere referirse a la deidad, es la que le da el nombre a esta versión de la historia de Israel. Significa Dios o dioses, porque la traducción del hebreo permite la segunda interpretación. La terminación im indica masculino plural. Esta particularidad ha generado muchas teorías. Hay expertos que afirman que el uso del plural es un recurso narrativo para dotar a la deidad de mayor autoridad. Otros sostienen que el pueblo hasta este momento no había unificado a los dioses locales en uno solo y que el aspecto monoteísta de la Biblia es producto de alteraciones y reediciones que se hicieron siglos después. Nadie sabe la verdad sobre este punto. Que el nombre de Dios permanezca en secreto puede haber sido un recurso bastante inteligente para evitar que lo puedan manipular o sujetar de alguna manera, como lo habían hecho en la corte de David y Salomón.
J usaba un nombre propio para referirse al Dios. Aquí venimos usando Yahvé, que es en general el que utilizan los expertos en sus trabajos, pero en realidad el nombre que usa J tampoco se conoce. La Biblia más antigua que se conserva hoy está escrita en gran parte en hebreo, y en hebreo no es necesario escribir con vocales. El nombre que figura es YHWH. Aún acostumbrados a nadar en un mar de incertidumbre, esto fue tal vez demasiado para los pobres expertos en asuntos bíblicos. Decidieron acordar en algunos nombres que al menos pudieran pronunciar. Así nacieron los famosos Yahvé, Jehová, Yahvé y otras traducciones de traducciones. En definitiva, esta es una cuestión que no tiene solución y probablemente eso es deliberado, una idea creativa y eficaz de los escritores bíblicos. La cuestión se complica aún más al descubrir que en el Antiguo Testamento se llama al Dios de más de 10 formas distintas. Casi todas estas denominaciones tienen traducciones e interpretaciones distintas que son objeto de muchísimas polémicas entre los expertos. La verdadera pronunciación de YHWH se ha perdido en el tiempo porque, a causa de la hábil pluma de quienes compilaron este enorme rompecabezas que es el Antiguo Testamento, se desarrolló la prohibición de mencionar el nombre sagrado, en especial en el judaísmo, que dicho sea de paso, aún no existía. Para terminar, hay que decir que no alcanza con buscar el nombre Elohim para identificar fragmentos E. Después del episodio de la zarza ardiente durante el Éxodo, este también empieza a usar el nombre Yahvé. En resumen, el documento eloísta reúne las tradiciones y la versión de la historia de Israel según el pueblo, que es distinta y opuesta a todos los mitos que los reyes y sus sacerdotes habían intentado imponer hasta el momento. Por ser el más rebelde, ha sido el gran perdedor en las muchas compaginaciones que sufrieron los textos. De los 4 documentos que se presume forman la Biblia, el documento E es el más fragmentado. Su fecha de redacción no se conoce, pero tuvo que ser entre 931 y 722 en los ambientes proféticos del norte. Al igual que el resto de la Biblia, la fuente eloísta no ofrece una versión imparcial y exacta de la historia que narra. No se sabe si los profetas en efecto se comunicaban con Yahvé Elohim, ni tampoco si sus profecías se cumplían, pero su mensaje político es claro. El pueblo no quiere ningún rey, no quiere pagar tributo a un imperio. Su bandera no podía ser otra que Yahvé. El proyecto de las tribus de Israel era muy hermoso, pero nunca llegó a concretarse.